Buenos días, mi nombre es Franco López, yo estudio en el Antonio José de Sucre, extensión San Felipe. En este momento les vengo a hablar sobre las protecciones de sistemas eléctricos. Las protecciones en los sistemas eléctricos de potencia son de suma importancia, ya que ellas se encargan de proteger los distintos niveles de transmisión y subtransmisión de los sistemas eléctricos de potencia. Ellas se encargan de proporcionar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico por medio de la confianza, y cuando hay una falla en el sistema eléctrico, ellas se encargan de desconectar dicha falla, la locación donde se encuentran, y evitar así que se propague y dañe los equipos eléctricos. Protecciones en sistemas eléctricos. Las protecciones son un conjunto de dispositivos que se encargan de proteger los circuitos eléctricos y las instalaciones de los sistemas eléctricos de potencia. Ellos normalmente, los objetivos de estos sistemas es proteger eficientemente a las personas y a los equipos, por lo menos transformadores, personas que le hagan mantenimiento a los transformadores, seccionadores, los interruptores, reducir la influencia de las fallas sobre las líneas de transmisión y los equipos, por lo menos cuando existe una falla de cortocircuito o una descarga atmosférica, ellos se encargan de reducir el mínimo tiempo posible que esta falla está operando en el sistema. Cubrir de manera ininterrumpida el sistema eléctrico de potencia, estableciendo una vigilancia del 100% del tiempo, es decir, que siempre están vigilando por si ocurre una falla en el sistema eléctrico. Y detectar condiciones de falla monitoreando continuamente las variantes del sistema eléctrico de potencia, es decir, ellas se encargan de monitorear las magnitudes importantes en los sistemas eléctricos, que vienen siendo la corriente, el voltaje, la frecuencia, la impedancia y la potencia que está suministrando el sistema eléctrico. Ok, tipos de protecciones en sistemas eléctricos. Las protecciones normalmente son llevadas a cabo por medio de los relevadores, así que cuando se denomina protección a veces se les llama relevadores. Pueden existir relevadores de sobrecorriente, relevadores direccionales de corriente alterna, relevadores de equilibrio de corriente, relevadores diferenciales, relevadores a distancia y computarizados. Los de sobrecorriente se encargan de detectar los cortocircuitos o las altas corrientes que se presentan en los sistemas eléctricos. Ellos se encargan de comparar la corriente de cortocircuito con la corriente de referencia. Si esta supera la corriente de referencia, se activa el dispositivo. Los relevadores direccionales de corriente alterna tienen la misma función que los de sobrecorriente, pero a diferencia de ellos, estos sí pueden evaluar el flujo de corriente según el sentido, es decir, que si la corriente fluye de un sentido a otro no importaría, ya que son direccionales y pueden leer el flujo en ambas direcciones. De equilibrio de corriente, ellos se encargan de producir un par para que el elemento móvil gire, el elemento móvil o el contacto móvil del relé gire y abra o cierre el circuito. Estos pueden ser de sobrecorrientes o direccionales. También se encuentran los de tipo diferencial. Ellos se encargan de evaluar la diferencia que existe entre diferentes corrientes en un sistema eléctrico y compararlas con la corriente de referencia. Y según la diferencia que haya, ellos van a actuar. Si la corriente de cortocircuito o de falla es mucho mayor que la corriente de referencia que tiene el relé, entonces la acción de interrumpir el flujo de esta corriente de falla va a ser más rápida. Si por el contrario hay menor diferencia entre los valores de estas dos corrientes, la interrupción del flujo va a ser un poco más lenta. Están también los relevadores a distancia. Estos también se pueden denominar sistemas de respaldo. Se encargan de interrumpir el flujo de esta corriente de cortocircuito en una distancia remota. Y están los relevadores computarizados, que se encargan de convertir las señales analógicas de corriente que entran a ellos y las convierten en señales digitales para su utilización y para su operación. Clasificaciones de las protecciones. Las protecciones se pueden clasificar por zonas y por el sistema de protección. Por zonas en el sistema eléctrico de potencia, estas pueden ser primarias, de respaldo y direccional. Las protecciones primarias, como desarrollaremos más adelante y más a fondo, ellas son las que trabajan a primera instancia para interrumpir la falla.
Las protecciones del respaldo, ellas se encargan de accionar o entrar en operación cuando las protecciones primarias fallan o están en mantenimiento o no existe la protección primaria. Y la protección diferencial, como mencionamos anteriormente, direccional, es la que se encarga de leer el flujo de corriente en ambas direcciones y así aplicar la protección adecuada. También está según el sistema de protección, que puede ser absolutamente selectiva o relativamente selectiva. Absolutamente selectiva se refiere a que el sistema de protección operará solo cuando la falla ocurra en su zona. Y relativamente selectiva es que el sistema de protección puede operar cuando la falla ocurra en la zona o cuando la falla esté en una zona remota. Función de las protecciones en los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, la función de las protecciones es aislar la parte de falla en que se encuentra el sistema eléctrico de potencia lo más rápido posible para evitar que la falla o cortocircuito se propague por toda la línea y comprometa más aún los diferentes equipos que ella compone. Por eso, las principales funciones son aislar las fallas permanentes, minimizar el número de salidas y de fallas permanentes, prevenir daños a los equipos, minimizar la probabilidad de rotura de conductores, minimizar la probabilidad de fallas disruptivas y minimizar los riesgos. Para ello ellas deben cumplir tanto la selectividad como la sensibilidad, rapidez, fiabilidad, economía y que sea sencilla su implementación. Importancia de los sistemas de protección en una red eléctrica. Ellos son de gran importancia ya que los sistemas eléctricos de potencia se encargan de suministrar la energía eléctrica de calidad y continua. Siempre tiene que ser este suministro. Por lo tanto, calidad significa que los niveles de las magnitudes eléctricas que van a transmitir tienen que tener unos valores específicos y delimitados para que los diferentes equipos que compongan el sistema eléctrico trabajen adecuadamente, por lo menos los transformadores, los fusibles, generadores y cada uno de esos equipos. La continuidad se refiere al tiempo en que el sistema eléctrico va a estar funcionando. En un sistema eléctrico siempre se van a producir fallas de diferentes causas, puede ser por vandalismo, cortocircuito, falla en la maniobra, y esto va a originar que se generen corrientes o magnitudes eléctricas no nominales a la operación normal del sistema eléctrico. Y por lo tanto, si no se toman las medidas, estas fallas originarán una pérdida de la calidad del suministro eléctrico, ya que algunos equipos se pueden dañar, por lo menos transformadores y generadores principalmente. Y al dañarse estos equipos se compromete la calidad y la continuidad del suministro. Es por ello que la importancia de los sistemas de protecciones cobra su importancia, ya que ellos se encargan de detectar estas fallas, aislarlas y que no se propague por toda la red y dañe más equipos en el sistema eléctrico. Y esta es la gran importancia, garantizando la continuidad y la calidad del servicio eléctrico. Criterios utilizados para la selección de las protecciones. Los diferentes criterios que podemos encontrar son la confiabilidad, la velocidad, la selectividad, la seguridad, la sensibilidad, la economía y la simplicidad. La confiabilidad hace referencia a que la protección eléctrica solo operará cuando debe operar y funcionará cuando debe funcionar. Es decir, que cuando ocurre una falla remota que no esté en su zona, ella no va a operar, sino que va a esperar que la protección primaria que se encuentra ahí opere. Y ella operará solo cuando las fallas ocurran en su zona. Y la velocidad es el tiempo que la protección tardará en interrumpir la falla. La selectividad va a ser los espacios en donde ocurran las fallas y si la falla está ocurriendo en su zona. Es decir, que es parecido a la confiabilidad, que la protección no va a interrumpir el flujo de corriente cuando la falla está ocurriendo en otra rama del sistema eléctrico. La seguridad es que la apertura y el cierre de los contactos de los interruptores va a ser de forma segura y los transitorios que genere no van a afectar a los equipos del sistema de protección. La sensibilidad va a ser las magnitudes eléctricas con que va a estar calibrado el sistema de protección, es decir, la corriente nominal, el voltaje nominal y la potencia nominal.
que son cuando se suponen estos valores nominales o valores límite, es cuando se detectará el fallo y el sistema de protección actuará. La economía es que estos dispositivos tienen que ser lo más económicos posible para que la implementación del sistema eléctrico no sea tan costosa. Y la simplicidad es que no debe tener circuitería compleja o funcionamiento complejo para que los distintos electricistas conozcan adecuadamente el funcionamiento y no se produzcan fallas por medio de maniobras o el no conocimiento del proceso de funcionamiento del equipo, del sistema de protección. Equipos de medición asociados a las protecciones eléctricas. Los equipos asociados a ellas son los transformadores de medición. Ellos se encargan de adaptar las diferentes señales, por lo menos eléctricas y de tensión, a valores, por así decirlo, nominales, para que los relevadores lo puedan leer, ya que como en los sistemas eléctricos se trabaja con alta tensión, a los sistemas de protección no se le puede conectar directamente esta tensión, ya que lo dañaría. Por lo tanto, los transformadores de instrumentos son un medio de aislamiento y de protección para que los niveles nominales de tensión y corriente de la línea de transmisión se adecúen a los niveles de tensión nominal para los equipos de protección. Es como un medio de aislamiento y de protección. Estos transformadores pueden ser transformador de corriente y transformadores de tensión. Los transformadores de corriente en general se conectan en serie y los transformadores de tensión se conectan en paralelo. Aquí en las figuras que están pasando aquí en las diapositivas podemos ver el circuito equivalente del transformador de corriente, que como podemos ver tiene su impedancia del primario, que es la primera que se encuentra, referida al secundario. Se encuentra la impedancia del secundario, la corriente de pérdidas en el núcleo y la corriente de magnetización, al igual que el circuito equivalente del transformador de tensión. Es muy importante calcular el núcleo de estos transformadores, ya que la señal de cortocircuito que entre al transformador debe ser proporcional a la pequeña señal de salida que va a ir al relevador. En los transformadores ocurre lo siguiente. En su núcleo tenemos una gráfica que es así. Aquí tenemos la fuerza magnetomotriz y aquí tenemos el flujo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La corriente aumenta el flujo de campo magnético, entonces es decir, que en el núcleo del transformador va a ir aumentando progresivamente con el cortocircuito. Entonces, esto es el flujo de campo magnético que va a fluir en el núcleo del transformador cuando hay una corriente de cortocircuito y una corriente nominal. Pero hay un punto en el que el aumento del flujo de campo magnético no va a ser proporcional a la fuerza magnetomotriz y la curva se va a aplanar. No va a seguir creciendo. A esto se le llama saturación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se calculan estos transformadores, ya que la máxima corriente de cortocircuito no puede llegar a saturar el núcleo. La máxima corriente de cortocircuito en el flujo de campo magnético del transformador por lo menos debe llegar hasta aquí. ¿Para qué? Para que no ocurran errores en la medición, ya que si la corriente supera el límite de saturación, el transformador le va a entregar, si la corriente supera la saturación, el transformador le va a entregar al relé hasta esta señal. Es decir, que no va a seguir con la magnitud de cortocircuito real. Por lo tanto, es de gran importancia saber la saturación del núcleo del transformador, sea de tensión o sea de corriente. Ahora, filosofía de las protecciones de los sistemas eléctricos de potencia. Las filosofías son ideas o principios que deben tener las protecciones a la hora de resguardar los sistemas eléctricos de potencia. Entre ellas tenemos sistemas de generación que va de 6,9 a 110 kilovoltios a 10 kilovoltios. Es de gran importancia las protecciones en los motores primarios de los generadores y la protección en los mismos generadores. En sistemas de 69 a 230 kilovoltios, la protección es de gran importancia para mantener la estabilidad del sistema eléctrico de potencia, es decir, de las líneas de transmisión. En sistemas de subtransmisión, que ya vienen siendo de 13,8 a 115 kilovoltios,
La principal importancia es evitar o disminuir el daño de los equipos entre la presencia de disturbios, garantizar la continuidad del servicio y minimizar el número de equipos afectados. Ya viene siendo en la parte de subtransmisión, que viene siendo en la parte de transformación, proteger a los transformadores, a los interruptores y a los seccionadores. En los sistemas de distribución, que son de 6,9 a 34,5 kV, la filosofía es minimizar los efectos térmicos y dinámicos en los distintos equipos de la red, de tal manera que los usuarios afectados sean mínimos. Entre otras filosofías podemos mencionar que al ocurrir una falla en una zona de protección debe operar los interruptores de dicha zona, es decir, que cuando ocurre una falla en cualquier zona del sistema eléctrico de potencia, solo los interruptores que van a actuar es los que están ubicados en esa zona. Los de las demás zonas no pueden actuar. Al ocurrir una falla en una zona de superposición, deben operar todos los interruptores de esa zona. Es decir, que si por casualidad la falla que ocurrió en esa zona, el sistema de protección primario falló, es decir, que no detuvo la falla, se va a superponer a un nivel más alto, que vienen siendo interruptores que van a interrumpir la falla. Pero estos interruptores van a interrumpir también el suministro eléctrico en zonas donde no actuó la falla. La protección de respaldo debe encontrarse en una estación diferente o distante de las protecciones primarias, es decir, que la protección de respaldo no puede tener la misma fuente de alimentación que las protecciones primarias. Y la protección de respaldo aplica únicamente para fallas de cortocircuito. Y en todo caso se considera que solo el respaldo, es decir, operará oportunamente para respaldar a las protecciones primarias. Las protecciones de respaldo se encargan de, si la protección primaria falla, ellas entran en juego. Principio básico de operación de las protecciones en sistemas eléctricos. El principio básico es muy sencillo. Una protección primaria está compuesta de transformadores de medición, relevadores de protección, interruptores y la fuente de alimentación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los transformadores de instrumentos, que pueden ser transformadores de corriente, ellos están todo el tiempo captando el flujo de las magnitudes eléctricas que hay en el sistema de potencia. Y cuando ocurre una perturbación, el transformador la detecta, porque siempre está midiendo las diferentes magnitudes eléctricas que hay. Cuando estas magnitudes son perturbadas, aumentan o disminuyen, el transformador las detecta y las lleva al relevador. El relevador se encarga de analizarlas y compararlas según sus valores de referencia. Si estas están por encima o por debajo, quiere decir que ha ocurrido una falla. ¿Y qué es lo que hace el relevador? Activa al interruptor de potencia o disyuntor para que aísle esa sección y la falla no se propague a lo largo del sistema eléctrico, dañando aún más equipos. Ese es el principio básico de funcionamiento. La fuente de alimentación se encarga de brindar un medio de energía eléctrica constante y independiente del sistema eléctrico. Por si una falla inhibe todo el sistema eléctrico, el sistema de protección puede seguir funcionando por la fuente de alimentación. Terminología básica de las protecciones en sistemas eléctricos. Aquí se usó la norma DGE en la terminología de electricidad, parte 2, equipamiento de equipos eléctricos. La sección 12 de dispositivos de control y maniobra, sección 13, transformadores de medida, sección 23, protección del sistema eléctrico. En la norma 12.23.16 del disyuntor de potencia, ellos definen a este equipo como un interruptor en el cual la apertura ocurre automáticamente bajo condiciones predeterminadas. En la sección 13.30.01, transformadores de medida, ellos se encargan de transmitir las señales de los sistemas eléctricos de potencia a los relevadores de protección. La norma número 23.30.01 de protecciones indica que la protección es un conjunto de elementos que se encargan de resguardar al sistema eléctrico de potencia. La 23.30.04 dice que los sistemas de protección se encuentran ubicados uno o más equipos de protección diseñados para ejecutar funciones de protección específicas. Indican que la protección principal tiene como objetivo la detección y eliminación de un defecto en una red eléctrica en primera instancia, y la protección de respaldo está diseñada para funcionar cuando no se ha eliminado o detectado una falla en la red
por otras protecciones, es decir, cuando las protecciones primarias no han funcionado. Elementos que intervienen en los sistemas de protecciones eléctricas. Bueno, los elementos, como mencionamos anteriormente, se encuentran la batería de alimentación, los transformadores de protección o de medida, los relés de protección y el interruptor automático. Como mencionamos anteriormente, la fuente de alimentación es una batería de corriente directa y ella se encarga de brindar una energía eléctrica independiente a la del sistema eléctrico de potencia. ¿Para qué? A la hora de que ocurra una falla en todo el sistema e inhiba el suministro de energía eléctrico, la fuente de alimentación se encarga de proporcionar la energía a los sistemas de protección para que siga funcionando y se encuentre de manera independiente de la red. Normalmente la batería se carga por medio del sistema eléctrico de potencia de corriente alterna. Los transformadores de medida de protección, como mencionamos anteriormente, ellos se encargan de medir o adecuar las señales del sistema eléctrico, pueden ser corriente y tensión, a valores adecuados para que los relevadores de protección, que es el cerebro de los sistemas de protección, puedan leerlos y no se dañen. Y los disyuntores automáticos son los que se encargan de interrumpir o abrir el circuito eléctrico en caso de una falla. Naturalezas y causas de la falla en los sistemas eléctricos. Las causas de la falla pueden ser por sobrevoltaje, pueden ser por sobrevoltaje debido al switcheo y al ferroresonancia, rompimiento de los conductores, aisladores y estructuras de soporte debido a vientos, sismos, hielo y a diferentes fenómenos meteorológicos. También está el daño al aislamiento causado por los roedores, aves, serpientes, incendios, fallas de equipo y errores de cableado. Entre otras causas podemos mencionar la mala maniobra a la hora de hacer mantenimiento eléctrico, se pueden mencionar las descargas atmosféricas, se puede mencionar el vandalismo, entre otras causas que pueden generar una falla en el sistema eléctrico de potencia. La naturaleza de las fallas pueden ser de dos tipos, según su permanencia, pueden ser de tipo transitoria o de tipo permanente. Las transitorias son fallas que duran un periodo de tiempo y después ellas por sí solas, ellas mismas se extinguen. Las permanentes son las que duran un largo tiempo y por sí solas ellas no se extinguen, es decir, que hay que interrumpir el sistema eléctrico para poder eliminar la falla. Las transitorias, ellas desaparecen por sí mismas o también interrumpiendo el sistema eléctrico por medio de protecciones. La detección e interrupción de fallas en los sistemas eléctricos. Bueno, la detección de la falla se lleva a cabo por medio de los transformadores de instrumento, que al ocurrir una anomalía en los diferentes valores de las magnitudes eléctricas, los transformadores de medición siempre están midiendo y captan la anomalía en la magnitud eléctrica, bien sea tensión o corriente. Y ese es el proceso de detección que lo llevan al relevador de protección, que dependiendo del tipo de relevador convierte estas señales analógicas provenientes de los transformadores de medida en señales digitales, o bien sea un relevador analógico que actúe. Y él evalúa estas señales y la detección de la interrupción de la falla viene a la hora de que el relevador activa o desactiva el interruptor abriendo o cerrando el circuito. Cuando abre el circuito se interrumpe la falla impidiendo que ésta se propague y dañe aún más equipos. Prevención de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Bueno, entre las prevenciones podemos mencionar utilización adecuada del aislamiento de acuerdo a la tensión de trabajo y a la localización de los elementos del sistema de potencia, así mismo como los niveles de contaminación existentes. Coordinar adecuadamente el aislamiento a utilizar en las diferentes partes del sistema de potencia. Utilizar cables de guarda para interceptar las descargas atmosféricas. Hay que utilizar una puesta a tierra en las torres de transmisión para que cada sobrecorriente o cortocircuito siempre vaya a tierra y no dañen a los transformadores y a otros equipos del sistema eléctrico. También está el mantenimiento adecuado para detectar fallas, desconexión rápida de cualquier falla y diseño del sistema de potencia para disminuir las corrientes de falla. Es decir, que hay que hacer un diseño de los diferentes cables, conductores, torres de transmisión para que haya menos fallas posibles en el sistema eléctrico de potencia.
Áreas de protección en los sistemas eléctricos. Las áreas de protección son zonas que se encuentran protegidas por diferentes equipos de protección. Estas zonas normalmente cuentan con interruptores, y estos interruptores, como bien sabemos, cuentan con su relé de protección y con su transformador de medida. Las zonas que no poseen protecciones en un sistema eléctrico se denominan zonas ciegas. Por lo menos aquí arriba tenemos un diagrama unifilar de un circuito eléctrico, de un sistema eléctrico. Tenemos la generación, un interruptor, un transformador, tenemos aquí una subestación y tenemos aquí otra subestación. Las protecciones en este sistema vienen siendo la que brinda este interruptor, la que brinda estos tres interruptores, la que brindan estos interruptores y este interruptor. Esas vienen siendo nuestras zonas de protección. Ahora, cuando se dice que es una zona ciega, por lo menos cuando tenemos aquí nuestro generador y al transformador de reducción o elevación, en este caso sería el transformador de elevación, no tiene conectada una protección. Entonces, por lo tanto, esto sería una zona ciega, ya que no tiene protección. Esas son las áreas de protección en un sistema eléctrico de potencia. Áreas que cuentan con interruptores para interrumpir o permitir el flujo de corriente eléctrica. Superposición de área en las zonas de protecciones en sistemas eléctricos. La superposición significa colocar un nivel más una protección eléctrica. Esto se hace por medio de relevadores diferenciales conectados por medio de transformadores de corriente. Por lo menos, tenemos aquí el diagrama unifilar que vimos anteriormente. Ya identificamos las diferentes zonas de protección que vienen siendo esta que está aquí, esta que está aquí, esta y esta. Ahora, ¿a qué se refiere la superposición? Es que estas protecciones pueden denominarse como protecciones primarias. Ahora, esta protección que está aquí por sí sola está superpuesta de esta área de protección. ¿Por qué? Porque esta está antes de esta. Entonces, a la hora de que este sistema de protección falle, esta protección que está aquí, que puede ser una protección de respaldo, puede interrumpir el flujo, inhibiendo todo el circuito. A eso se le denomina una protección superpuesta o una protección en superposición. ¿Por qué? Porque está en un nivel más arriba e interrumpe una mayor cantidad de circuitos eléctricos. A eso se denomina. Y para colocar estas diferentes protecciones de superposición se necesitan transformadores de corriente y también se necesitan relevadores de protección. Ahora, protección principal. Bueno, las protecciones principales o primarias, como mencionamos arriba, son las que están más cerca de los dispositivos a proteger y ellas se encargan de interrumpir la falla en primera instancia. Normalmente ellas no están calibradas con tiempo, es decir, que apenas se produzca la falla debe ser interrumpida. Las consideraciones es que cualquier falla que ocurra dentro de la zona dada deberá disparar todos los disyuntores que están en esa zona. Se debe considerar que las zonas de superposición de los puntos de unión, también las zonas de contigua, por lo general son disyuntores que alimentan a las dos zonas. Es decir, que estas protecciones van a interrumpir el flujo de corriente en primera instancia en el sistema eléctrico de potencia. Ellas pueden fallar por una falla cualquiera del interruptor, del relé o un mal cálculo de los transformadores de medida que se van a usar para ese sistema de protección. Esta protección principal generalmente no cubre un área extensa del sistema eléctrico de potencia, es decir, un área específica. ¿Para qué sucede esto? Para que a la hora de ocurrir la falla se interrumpa el suministro eléctrico al menor número de equipos eléctricos del sistema de potencia. Ahora, las protecciones de respaldo, ellas están superpuestas en las protecciones primarias y ellas sí cubren una área extensa de protección. Normalmente cuando esta se activa es porque la protección primaria falló o está en mantenimiento y por lo tanto no está en funcionamiento.
Generalmente cuentan con un dispositivo temporizador para graduar el tiempo de respuesta en que esta protección de respaldo actuará, ya que esto se hace con la finalidad de que dé un tiempo de respaldo para que la protección primaria se active. Si en cierto tiempo la protección primaria no se activa, entra en juego la protección de respaldo, que puede ser protección de respaldo remoto, que está muy alejada de la zona donde ocurrió la falla, y la protección de respaldo local por medio de disyuntor, que utiliza los disyuntores para proteger la zona que está cerca de la protección primaria. Y por último tenemos la identificación de las protecciones en sistemas eléctricos de potencia según la norma ANSI, que como vemos está en la figura que tenemos aquí a la izquierda. Ahí tenemos los diferentes transformadores de corriente, de potencia, los transformadores trifásicos, monofásicos, autotransformadores, los seccionadores, los interruptores, interruptor seccionador, seccionador interruptor, y los diferentes equipos que conforman un sistema de protección en los sistemas de potencia. Podemos concluir que los sistemas eléctricos de potencia son de gran importancia, ya que ellos se encargan de brindar seguridad y autonomía al sistema eléctrico de potencia, y a la hora de ocurrir una falla, estos se van a encargar de interrumpir de la forma más rápida y segura la zona donde ocurrió la falla, evitando que ésta se propague y dañe aún más los diferentes equipos de las redes eléctricas. Bueno amigos, este es todo el video, espero que les haya gustado mucho y gracias.